Y es curioso y tiene cierta gracia que paradójicamente, a través de esta mentirosa adulación, surge y sale a la luz la verdad. Hay que reconocer que a esas personas no les importa en absoluto cuál es la posición de Jesús respecto a esa cuestión, que era una cuestión debatida en aquel momento, ¿no? Simplemente quieren cazarlo para poder tener de qué acusarle, ¿no? Le pertenecemos y por lo tanto la única manera válida de relacionarnos con Dios es entregarle toda nuestra vida. Aquí está el secreto. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Palabra del Señor. Si recordáis de los domingos anteriores, lleva ya Jesús varias parábolas en los que acusa a los fariseos, a los maestros de la ley, de que no están dando el fruto esperado, de que además son hijos de aquellos que mataron a los profetas y que ahora ellos van a matar al Hijo, es decir, a Él. Y que precisamente por eso va a hacer pasar el reino de Dios a otro pueblo para que pueda dar fruto. Con lo cual podríamos decir que los fariseos, los maestros de la ley, le tenían ganas a Jesús. Y esta vez van a buscarlo con unos herodianos, partidarios de Herodes, para comprometerlo con una pregunta, ponerlo entre la espada y la pared. No es la primera vez que en la vida de Jesús le hicieron esto. También hubo una vez en que le presentaron a aquella mujer adúltera y pretendiendo, ¿no?, cazarlo en su respuesta, ¿no? Y de ahí vino esa respuesta de Jesús que ha pasado a la historia, ¿no?, de la humanidad. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pues esta vez también van a buscar a Jesús para comprometerlo con esta pregunta, ¿no?, de si es lícito o no dar el tributo al César. Problema que aquí la cuestión es un poco más, en fin, no sé cómo decirlo, compromete mucho más a Jesús porque según lo que digan le pueden matar, lo pueden acusar de sedición, ¿no? Pero curiosamente, antes de hacer la pregunta, con toda malicia, se presentan a Jesús adulándole, hipócritamente, pero adulándole, como diciendo, y le dicen: «Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, que no miras las apariencias, ¿no?, sino que realmente predicas según la verdad», ¿no? Y es curioso y tiene cierta gracia que paradójicamente, a través de esta mentirosa adulación, surge y sale a la luz la verdad.
la verdad del proceder de Jesús, de que realmente es sincero y que explica las cosas conforme a la verdad, ¿no? Pero detrás, ¿no?, de esta adulación hay una malicia en los corazones de estas personas, ¿no? Cómo quieren de alguna manera, haciéndose los amigos de Jesús, quieren que Jesús baje la guardia, baje las defensas, y creyendo que estando en un clima de amistad y de confianza, como si estuvieran, digamos, a puerta cerrada, como si las palabras que fuera de decir quedaran a buen recaudo, para luego públicamente acusarlo, ¿no? Y es aquello que dice uno de los salmos, ¿no?, que sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales, ¿no? Entonces, lo primero que hace Jesús es poner de relieve esta malicia que hay en el corazón de estas personas, ¿no? Y esto recuerda aquel otro salmo, ¿no?, que le pedimos al Señor: Dios mío, examina mi corazón para saber qué es lo que deseo, porque hay veces que ni nosotros mismos llegamos a comprender qué es lo que hay en el fondo de nuestro corazón, qué es lo que nos mueve y nos hace mover, ¿no?, en la superficie de la vida. Y por lo tanto necesitamos que el Señor examine nuestro corazón para saber qué es lo que deseamos, para que no vayamos por caminos desviados, ¿no? De aquí la importancia de la oración personal, del examen de conciencia, para poder descender a esas profundidades de nuestro corazón que muchas veces nosotros no somos capaces de ver, de comprender qué es lo que está pasando ahí, por qué estoy como estoy, por qué siento lo que siento, por qué me pasa lo que me pasa, por qué actúo de esta manera, ¿no? Y el Señor, que es el único que ve en profundidad cada corazón humano, ¿no?, pues a Él tenemos que recurrir, ¿no? Y por eso pone, antes de dar la respuesta a la pregunta, pone de relieve esa maldad, esa malicia que hay en el corazón, ¿no?, de esas personas. Y claro, depende de lo que diga, le pueden quitar la vida, ¿no? Porque primero, si dice que no hay que... Claro, ellos le preguntan, ¿hay que dar tributo al César? Hay que reconocer que a esas personas, iba a decir una cosa, no les importa en absoluto cuál es la posición de Jesús respecto a esa cuestión, que era una cuestión debatida en aquel momento, ¿no? Simplemente quieren cazarlo para poder tener de qué acusarle, ¿no? Y es que si dice que hay que pagar tributo al César, perdería de alguna manera la credibilidad ante el pueblo de Israel, porque entendiendo ellos que se va a presentar como Mesías, el liberador de la esclavitud, del yugo a la que están sometidos el pueblo judío a causa del Imperio Romano, perdería toda credibilidad ante ellos, perdería autoridad ante el pueblo que lo va siguiendo y que lo reconoce como el Mesías esperado. Pero si dice que no hay que pagar tributo, entonces podrán acusarlo de sedición, de que está obligado, dice que no hay que pagar tributo y que por lo tanto es un enemigo del imperio, ¿no? Y por lo tanto poderlo acusar, ¿no?, pues de sedición, ¿no? Por tanto, Jesús se encuentra en este dilema, y aquí es bonito ver otra vez, como en el caso de la adúltera, ¿no?, que es bonito ver cómo la sabiduría divina que va a salir y que sale a través de las palabras de los labios de Jesús se va a abrir paso en medio de toda aquella astucia humana, disipándola y humillando la soberbia y la vileza con la que han ido hacia Jesús para comprometerle con esa respuesta, ¿no? Qué bonito es ver cómo de nuevo la sabiduría humana, la sabiduría divina se abre paso, ¿no?, ante toda esa astucia humana, disipando, ¿no?, esa astucia, ¿no? Y la respuesta de Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, realmente esta respuesta constituyó una auténtica revolución, una auténtica novedad, porque en el fondo constituye el inicio
de lo que será la separación entre religión y política, entre el poder espiritual y el poder temporal. Esto nos ha llevado siglos entenderlo y nos ha costado y aún nos cuesta aplicarlo. Y sí que es verdad que ha habido épocas en la historia, al menos de Occidente, en que ha habido una cierta invasión del poder religioso sobre el poder político. Hoy en día quizá habría que cuidar más o habría que vigilar que el poder político, el poder temporal invada al poder religioso, al poder espiritual. Pero en aquella época que estaba tan identificado el poder político con el poder religioso, ¿no? Incluso en el Imperio Romano, los emperadores hacían hacer una imagen a los cuales los súbditos tenían que adorar esa imagen y quemarle incienso como símbolo de la divinidad representada en el emperador romano, ¿no? También en los faraones, en el Egipto, ¿no? Y de hecho se habla en Apocalipsis, ¿no? La imagen de la bestia, ¿no? Y precisamente porque los cristianos no quisieron adorar al emperador, ¿no? Como descendiente de los dioses, ¿no? Muchos de ellos sufrieron el martirio. Hubo otros, en cambio, que no adoraron ni sacrificaron la imagen que el emperador se había hecho de sí mismo. Y entonces, aunque no los mataron, porque fueron exiliados, torturados, pero no llegaron a matarlos, se les llamó con el nombre de confesores, los que habían confesado su fe y no habían echado el incienso hacia esa estatua, ¿no? del emperador. Y es bonito ver cómo eso se ha recogido en el rosario, en esa litanía, ¿no? de Reina de los Confesores, ¿no? que precisamente alude a ese momento de esos cristianos, ¿no? que defendiendo, ¿no? pues la primacía, ¿no? del poder religioso, no quisieron sacrificar a aquellos que se hacían llamarse dioses y no lo eran, ¿no? Y por lo tanto, la respuesta de Jesús es realmente una novedad. Hay una separación entre el poder espiritual y el poder político, el poder temporal. Como dijo Jesús, mi reino, le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, ¿no? Por lo tanto, están en ámbitos distintos. Y de aquí que el Concilio Vaticano II, ¿no? sancionó lo que llamó la legítima autonomía de las realidades temporales, ¿no? esa legítima autonomía y libertad de nosotros los hombres de organizarnos y actuar a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a nivel jurídico, ¿no? pues de forma libre, ¿no? y de aquí que haya una sana pluralidad ante el gobierno y la manera de hacer las cosas en el ámbito, digamos, temporal, en el ámbito político. Por eso no se hace depender de la voluntad de Dios un ordenamiento jurídico, ni la manera de organizarnos socialmente o económicamente o políticamente, ¿no? sino que se apela a la razón humana, porque así como la razón es capaz de ver las leyes físicas, las leyes biológicas, las leyes químicas que gobiernan, ¿no? pues las cosas del mundo, la razón humana también es capaz de captar esa ley moral llamada ley natural que nos permite captar lo que está bien y lo que está mal y actuar en función de ello, ¿no? Por eso, pero es verdad que la legítima autonomía del poder temporal no significa una completa independencia con respecto a Dios, porque en el fondo no podemos actuar transgrediendo los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Por eso tenemos la ley natural, que el hombre con su razón es capaz de captar para saber lo que está bien y lo que está mal. Pero en las cosas concretas no siempre hay una solución buena o justa, sino que puede haber varias soluciones buenas y justas, ¿no? Y de aquí esa sana pluralidad, ¿no? en las cosas, ¿no? que conciernen a las cosas de este mundo, ¿no? Y por lo tanto no hacer basar, ¿no? un ordenamiento jurídico, una manera de organizarse política, económica, ¿no? pues a basarla, ¿no? en una voluntad de Dios, en una revelación divina, ¿no? Pero sí que es verdad que no podemos hacer aquello que está mal, ¿no? aquello que va en contra de Dios, ¿no? Por lo tanto, Jesús dice dar al César lo que es del César,
pero luego recalca dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que dar a Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Pues a Dios le tenemos que dar todo lo que somos, porque si al César se le tenía que dar el tributo porque en ella estaba la imagen del César, en el alma humana está la imagen de Dios. Y por lo tanto nos está diciendo que precisamente porque la imagen de Dios está grabada a fuego en nuestra alma, solo Dios puede saciar la sed del hombre. Y que por lo tanto, si nosotros llevamos impresa en nuestra alma la imagen de Dios, a Dios le debemos todo. La única manera válida de relacionarnos con Dios es la de la entrega total, la de entregarnos totalmente a Dios, dejar que Dios disponga de nuestra vida como le plazca, sabiendo que será lo mejor para nosotros, que precisamente porque tenemos grabada la imagen de Dios, nuestra alma pide a gritos la unión con Dios, porque es el único que puede saciar la sed que hay en el ser humano, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y solo descansará nuestra alma cuando encuentre a Dios. ¿No? Pues, por lo tanto, pidámosle a la Virgen María que nos ayude a saber entregar nuestra vida a su Hijo Jesús, que no nos reservemos nada, que pueda disponer Dios completamente de nosotros para su mayor gloria, para la salvación de las almas, porque llevamos inscrita en nuestra alma la imagen de Dios, le pertenecemos y por lo tanto la única manera válida de relacionarnos con Dios es entregarle toda nuestra vida. Aquí está el secreto de la verdadera felicidad en esta vida y de conseguir la vida eterna en la otra, entregar todo lo que somos al Señor, porque le pertenece. Pero el Señor no quiere que lo hagamos obligadamente, sino libremente. Pues pidámosle a la Virgen que nosotros también libremente, porque nos da la gana, podamos entregarle toda nuestra vida al Señor, poder decir con la Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Como veis, la colecta de hoy es para el Domum, para las misiones, y luego también las colectas que vamos haciendo por la parroquia, el primer domingo de cada mes, lo hacemos ahora sobre todo ya para las vidrieras, que algunas de ellas, de las vidrieras, una de ellas está ahora en el taller de reparación, la que está al fondo de todo, al lado del confesionario. Y espero que la semana que viene ya la traigan porque empieza a hacer frío. Y luego también porque la semana que viene, si Dios quiere, en esta misa, la misa de 12, habrá confirmaciones. Entonces vendrá el señor obispo, Monseñor Salvador Cristau, lo digo porque, en fin, todos los que podáis venir, pues también es una ocasión, en fin, privilegiada, ¿no?, de poder estar pues con el obispo, que vendrá a presidir esta Eucaristía en la que 5 personas de la parroquia recibirán el sacramento de la confirmación, que son 5 de lo más variado. Yo creo que nunca había hecho una confirmación con gente tan variada, desde una persona, digamos, de 14 años, 15, una de 20, otra de 30, otra de 40, de 70, en fin, tenemos todo el espectro. Entonces, no, lo digo también porque si hay alguien que a lo mejor pues en su momento no recibió la confirmación, pero quisiera recibirla, de hecho vale la pena recibir, en fin, yo creo que hay que recibirlo, ¿no?, porque es uno de los sacramentos, ¿no?, de la iniciación cristiana. Pues si en caso que me lo haga saber, que me lo diga, para que de cara al próximo año, cuando haya confirmaciones, ¿no?, pues también se pueda recibir este sacramento de la confirmación. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.